Hay películas que nos presentan fantasmas y monstruos, y luego hay otra clase de filmes, aquellos que no buscan el susto fácil, sino que nos dejan hundidos en la butaca, provocándonos un malestar que perdura mucho después de los créditos. Hoy no vamos a hablar de esos simples sobresaltos, nos adentraremos en un rincón oscuro del cine, donde las películas desafían la moral, exploran lo prohibido y nos fuerzan a confrontar horrores que amenazan nuestra cordura. Así que la pregunta es, ¿te atreves a ver las películas más perturbadoras de la historia? Si la respuesta es sí, este es un viaje a las profundidades del horror cinematográfico. Pero, ¿qué significa realmente perturbador? No se trata de una simple acumulación de violencia sin propósito, ni de los sustos que nos hacen derramar las palomitas. Una película perturbadora es la que se instala en tu subconsciente, la que nos obliga a mirar ideas y escenarios que preferíamos ignorar. Utilizan temas tabú y atmósferas opresivas como un vehículo para explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Este video es una advertencia, porque las obras que vamos a descubrir contienen escenas que pueden ser profundamente angustiantes, pero también es una invitación para quienes creen que el cine no solo debe entretener, sino también desafiar y provocar. Prepárense, porque estamos por sumergirnos en un listado de obras que por su valentía y audacia dejaron una marca imborrable. Para empezar este descenso es necesario hablar de la que para muchos es la película más infame y transgresora jamás creada. Se trata de Salò o Los 120 días de Sodoma, dirigida por el cineasta italiano Pierpaolo Pasolini. Estrenada en 1975, esta película no es terror en el sentido convencional. Es una reflexión fílmica sobre la naturaleza del poder absoluto y su capacidad para corromperlo todo. La sinopsis es brutalmente simple. En la República de Salò, durante los últimos días del fascismo italiano en 1944, 4 libertinos poderosos secuestran a 18 jóvenes. Los encierran en un palacio donde durante 120 días los someten a un estricto reglamento de degradación física, psicológica y sexual. La película se estructura en 4 partes que imitan los círculos del infierno de Dante. Pero, ¿por qué Salò es tan profundamente perturbadora décadas después? La respuesta no está solo en la violencia gráfica, que es explícita y desoladora, sino en su frialdad clínica y su subtexto político. Pasolini filma la tortura con una distancia casi documental, convirtiendo al espectador en un observador impotente. La violencia en Salò no es caótica, es metódica y burocrática. Los libertinos no actúan por locura, sino por un ejercicio calculado del poder, despojando al cuerpo humano de toda dignidad. Es una alegoría de cómo cualquier forma de poder totalitario aniquila la individualidad. Salò fue y sigue siendo una de las películas más censuradas de la historia. Fue prohibida en innumerables países y su estreno estuvo rodeado de una tragedia que cimentó su estatus de leyenda negra. Pasolini fue brutalmente asesinado pocas semanas antes de su lanzamiento, un crimen que muchos vinculan con las peligrosas verdades que su película exponía. Salò no es una película para disfrutar, es una para soportar. Continuamos con una película que no solo perturbó a la audiencia, sino que llevó a su director a juicio bajo las sospechas de haber cometido asesinatos reales. Nos enfrentamos a la brutalidad de Holocausto Caníbal, de Ruggero Deodato. Estrenada en 1980, esta obra italiana es la máxima exponente del subgénero de metraje encontrado, mucho antes de que otros filmes la popularizaran a nivel mundial. La premisa es la de una aventura que se tuerce hacia el horror. Un equipo de documentalistas desaparecen en el Amazonas mientras filmaba un reportaje sobre tribus caníbales. Meses después,
El antropólogo Harold Monroe es enviado a investigar. Logra recuperar las latas de película que el equipo dejó atrás. De vuelta en Nueva York, a medida que Monroe visiona las cintas, descubre una verdad horrible: las atrocidades que los propios documentalistas cometieron contra los nativos, invirtiendo la narrativa de víctimas y verdugos. Lo que hace a Holocausto Caníbal una experiencia tan visceralmente perturbadora es su uso del realismo. Deodato presenta la película como un falso documental. Esta técnica borra la línea entre ficción y realidad de una manera tan efectiva que muchos espectadores creyeron que estaban viendo asesinatos reales. Pero su verdadero golpe es su comentario social. La película plantea una pregunta incómoda: ¿quiénes son los verdaderos salvajes? Se convierte en una crítica feroz al periodismo amarillista y a la hipocresía de la sociedad occidental. Me pregunto quiénes son los verdaderos caníbales resuena como el verdadero corazón de la obra. El dato más conocido de esta película es legendario. 10 días después de su estreno, la película fue confiscada y Deodato fue arrestado. El tribunal creía que los actores habían sido asesinados de verdad. Para salvarse, Deodato tuvo que romper los contratos que obligaban a los actores a mantenerse ocultos y llevarlos al tribunal para demostrar que estaban vivos. Aunque fue absuelto de asesinato, fue condenado por crueldad animal, ya que varias muertes de animales en la película fueron reales, un aspecto que hasta hoy genera una enorme controversia. Si te está gustando este viaje por los límites del séptimo arte, una forma de apoyar el canal es dejando un like y suscribirte. Ayuda mucho a que sigamos creando contenido como este. Hay películas que escandalizan por su violencia, otras por su sexualidad. Y luego están Los demonios, la obra de Ken Russell de 1971, que fusionó ambas con una crítica a la religión y al poder político. Nos sumergimos en una de las películas más blasfemas y brutalmente honestas de la historia. Una obra que incluso hoy sigue siendo censurada. Basada en hechos reales ocurridos en la Francia del siglo XVII, la película nos transporta a la ciudad de Loudun. Su sacerdote, Urbain Grandier, es un hombre complejo, devoto pero también hedonista. Su independencia lo convierte en enemigo del poderoso cardenal Riquet. Mientras tanto, en un convento cercano, la madre superiora, la hermana Jean, desarrolla una obsesión por Grandier y lo acusa falsamente de haberla poseído a ella y a las demás monjas. Esta acusación se convierte en el arma perfecta para que los enemigos políticos de Grandier desaten el infierno en la tierra. La razón por la que Los demonios es tan perturbadora es su absoluta falta de contención. Ken Russell no insinúa, muestra. Su estilo visual es extravagante y teatral. Presenta la hipocresía religiosa sin tapujos. La represión sexual de las monjas explota en una locura colectiva grotesca y trágica. La película argumenta que la verdadera blasfemia no es el deseo carnal, sino el uso cínico de la fe para aplastar la disidencia política. La película alcanzó su clímax de transgresión en escenas que hasta el día de hoy son difíciles de encontrar. La más famosa, conocido como la violación de Cristo, muestra a las monjas desnudas en un frenesí, profanando una estatua de Jesús. Estas secuencias fueron consideradas tan inaceptables que el estudio productor Warner Bros. Mutiló la película para su estreno. Los demonios fue clasificada como X y prohibida en múltiples países. Su estatus como obra maldita es innegable. La película que ocupa este puesto es literalmente una agresión a los sentidos. Hablamos de Irreversible, la creación del director Gaspar Noé, estrenada en el Festival de Cannes del 2002, donde provocó una de las reacciones más viscerales de la historia del festival. La trama es una historia de violación y venganza, pero su ejecución es todo menos convencional. La película está contada en orden cronológico inverso. Comienza con el final y retrocede en el tiempo, escena por escena, hasta llegar al principio.
La historia sigue a Marcus en su búsqueda violenta del hombre que ha abusado de su novia, Alex. La perturbación, en Irreversible, es multifacética. Primero está la técnica. Noé utiliza una cámara en constante movimiento giratorio que induce al mareo, combinado con un diseño de sonido que usa frecuencias de baja intensidad para generar ansiedad y náuseas. La experiencia es físicamente desagradable, pero el núcleo de su poder perturbador reside en dos escenas y su estructura. La primera es un asesinato brutal con un extintor de incendios. La segunda y la más infame es la escena del abuso de Alex. Se trata de un plano secuencia estático de 9 minutos sin cortes. La duración y la inmovilidad de la cámara la hacen insoportable. Finalmente, la estructura de cronología inversa es lo que la eleva. Al empezar con la venganza y terminar con la felicidad previa, la supuesta satisfacción de la venganza se siente vacía y caótica. A medida que la película retrocede hacia la calma, la sensación es de una profunda y devastadora tristeza. La famosa frase con la que cierra, "El tiempo lo destruye todo", se convierte en el epitafio de la historia. ¿Qué pasaría si una película de terror no solo nos asustara, sino que nos acusara? Esta es la premisa radical que se encuentra en el corazón de Funny Games, del director austriaco Michael Haneke, estrenada en 1997. Es menos una historia de terror y más un ensayo sobre la naturaleza de la violencia en los medios y nuestra complicidad como espectadores. La trama se adhiere a la fórmula del home invasion. Una familia acomodada llega a su casa de vacaciones. Su paz es interrumpida por dos jóvenes, Peter y Paul. Vestidos de blanco y con modales exquisitos, lo que empieza con una extraña petición de unos huevos, escala hacia un juego macabro. Toman a la familia como rehén y les anuncian que participarán en una serie de juegos por su supervivencia. Lo que hace a Funny Games una experiencia tan inquietante es su autoconciencia. El objetivo de Haneke es de construir el género y de exponer la relación voyerista del público con la violencia. Esto lo logra a través de la ruptura de la cuarta pared. El personaje de Paul se gira y mira directamente a la cámara, hablándole a la audiencia, convirtiéndonos en sus cómplices. El director se niega a darnos lo que esperamos. La violencia más extrema ocurre fuera de la pantalla. Solo la oímos. El objetivo no es que la violencia sea espectacular, sino que sintamos la angustia y la duración del sufrimiento. El momento más audaz ocurre cuando parece que las víctimas van a ganar. Anna logra matar a uno de los intrusos, pero entonces Paul encuentra el mando a distancia del televisor y literalmente rebobina la película, deshaciendo la acción. Con este gesto, el director nos dice que él tiene el poder y que no nos va a dar la satisfacción que buscamos. Funny Games es una película que nos ve y su reflejo es increíblemente perturbador. Funny Games es una película que divide opiniones como pocas. Hay quienes la consideran una obra maestra y otros que la ven como un ejercicio pretencioso. ¿De qué lado estás tú? ¿Te sentiste interpelado por el director o te pareció una trampa? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Abandonamos el terror psicológico y nos sumergimos de lleno a una pesadilla biomecánica. En este lugar de nuestra lista nos encontramos con la vorágine del metal y carne, que es Tetsuo, de Iron Man, la obra de culto japonesa dirigida por Shinya Tsukamoto en 1989. Esta no es una película que se ve, es una película que se experimenta. La trama es más de una progresión de imágenes febriles que una narrativa coherente. Un oficinista anónimo atropella accidentalmente a un fetichista del metal. Un hombre obsesionado con introducir trozos de metal en su cuerpo. A partir de aquí, el oficinista comienza a sufrir una transformación grotesca. Fragmentos de metal brotan de su piel. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla donde la carne es invadida y sustituida por cables y tuberías. Lo que hace a esta película tan perturbadora es su estética implacable y su energía frenética. Filmada en 16 milímetros en blanco y negro,
Tsukamoto utiliza una combinación de animación stop motion y efectos prácticos para crear una visión infernal de la fusión entre hombre y máquina. La banda sonora es un ataque industrial de percusiones metálicas y ruidos discordantes. Temáticamente, Tetsuo es una poderosa alegoría sobre la deshumanización en la era tecnológica. Explora el miedo a perder el control sobre nuestro propio cuerpo, a ser consumidos por la tecnología. El impacto de Tetsuo en el cine de culto y su estatus como una de las piedras angulares del cyberpunk es inmenso. Se le ha comparado con obras como Eraserhead de David Lynch por su atmósfera de pesadilla y con el cine de David Cronenberg por su obsesión con la mutación corporal. Sin embargo, Tetsuo tiene una identidad única, una furia que la distingue. Demuestra que el monstruo puede nacer desde dentro. Hay ideas tan grotescas que su sola concepción es un acto de transgresión. Aquí se encuentra una película cuyo concepto es tan infame que se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop y el epítome del mal gusto. Hablamos del Cien Pies Humano, del director holandés Tom Six. La sinopsis es simple y repugnante. 2 turistas estadounidenses sufren una avería en una zona boscosa de Alemania. Llegan a la casa del Dr. Heider, un cirujano retirado. Despiertan en un sótano donde el doctor le revela su demente proyecto: crear un 100 pies humano, uniendo quirúrgicamente a sus 3 víctimas boca con ano para crear un único sistema digestivo. La perturbación del 100 pies humano no proviene del gore explícito, sino de la pura humillación psicológica. El verdadero horror no está en lo que se muestra, sino en lo que se implica: la pérdida total de individualidad y la aniquilación de la dignidad humana. El Dr. Heider es uno de los villanos más memorables del terror moderno. Su maldad es fría y metódica. No siente odio por sus víctimas. Las ve como materia para su experimento. La película fue recibida con una mezcla de asco y fascinación. Algunos críticos la desestimaron, mientras que otros la vieron como una obra de horror corporal audaz y un clásico de culto instantáneo. La idea se grabó tan profundamente en el imaginario colectivo que fue parodiada en series como South Park. El director consultó a un cirujano real para garantizar la plausibilidad médica, lo que añade una capa inquietante de realismo. Su ejecución seria la convierte en una experiencia genuinamente perturbadora. Hemos llegado a un punto de inflexión. La película que ocupa este puesto trasciende el terror físico para adentrarse en el horror existencial y filosófico. Prepárense para Mártires, la obra maestra del nuevo extremismo francés, dirigida por Pascal Cloutier. Esta es, sin duda, una de las películas más implacables y difíciles de ver jamás realizadas. La película comienza con Lucy, una joven que escapó de su cautiverio traumático, masacrando a una familia, convencida de que son sus torturadores. Su amiga, Ana, intenta lidiar con la carnicería, pero la película da un giro brutal. Descubren que la casa es parte de una conspiración siniestra. Ana es capturada por los miembros de una sociedad secreta. Aquí es donde Mártires revela su aterrador propósito. La líder del culto, Mademoiselle, le explica a Ana que su objetivo es la trascendencia. Creen que al someter a mujeres a niveles extremos de tortura, pueden inducir un estado de martirio, un punto en el que la mente trasciende al sufrimiento y obtiene un atisbo de lo que hay en el más allá. Ana se convierte en su nuevo sujeto de prueba. Lo que hace a Mártires tan insoportablemente perturbadora es su segunda mitad. Se convierte en un retrato clínico y desapasionado de la tortura sistemática. Pascal nos obliga a presenciar el proceso de deshumanización en su forma más pura. La violencia no es un espectáculo, es un proceso metódico con un fin filosófico. El final es uno de los más ambiguos y discutidos de la historia de terror. Después de ser desollada viva, Ana alcanza un estado de éxtasis y le susurra algo a Mademoiselle. Lo que le dice no lo oímos, pero la reacción de Mademoiselle
deja al espectador con un vacío existencial aterrador. El horror de Mártires es profundo y su filosofía desoladora. Es una de esas obras que genera conversaciones intensas. ¿Crees que una película deba llegar tan lejos para plantear una idea? ¿Cuál fue tu interpretación de su enigmático final? Anímate a compartir tus reflexiones abajo en los comentarios. Nos adentramos en el bosque de la locura de la mano de uno de los directores más provocadores del cine contemporáneo. Aquí tenemos Anticristo, la incursión de Lars von Trier en el cine de terror. Esta no es una película de terror convencional, es un descenso psicosexual al duelo, la culpa y la misoginia. La película comienza con un prólogo trágico. Mientras una pareja, él y ella, hacen el amor, su pequeño hijo cae mortalmente por una ventana. Hundida en el duelo, ella es hospitalizada. Él, que es terapeuta, decide tratarla él mismo y la lleva a Edén, una cabaña aislada en un bosque. Su plan es que ella confronte sus miedos, pero el aislamiento solo destierra demonios más profundos. El bosque se convierte en un escenario para la desintegración de su cordura. Anticristo es perturbadora por su atmósfera de pesadilla y su brutalidad psicológica y física. Von Trier divide la película en capítulos como duelo, dolor y desesperación. La naturaleza no es un refugio, es un personaje hostil que contribuye a una atmósfera de terror existencial. Pero la verdadera perturbación emana de la relación de la pareja. Lo que comienza como terapia se convierte en una batalla de sexos brutal. El conflicto explota en actos de violencia impactantes. La película desató una tormenta de controversia en el Festival de Cannes, donde fue abuchada y aclamada a partes iguales. Charlotte Gainsbourg ganó el premio a Mejor Actriz, mientras que la película recibió un antipremio por su supuesta misoginia. Von Trier, que escribió la película durante una profunda depresión, la ha descrito como un exorcismo personal. Anticristo es una obra que te arrastra a un infierno privado, un lugar donde el duelo se pudre en locura. Hemos llegado al final, al abismo. La película que ocupa este lugar es considerada por muchos el límite absoluto del cine. Es una obra tan nihilista y decidida a romper todos los tabús que su visionado se siente como un acto de autoviolencia. Nos enfrentamos a The Serbian Film. Una sinopsis nos presenta a Milos, una exestrella del pop retirada que vive una vida tranquila con su familia. Por dificultades económicas, acepta una oferta por una enorme suma de dinero para protagonizar una película artística de vanguardia. Desesperado, Milos acepta. Este es el comienzo de un descenso a un infierno inimaginable. Milos se encuentra atrapado en la producción de una película snuff que involucra actos de violencia extrema, necrofilia y sí, lo innombrable en esta plataforma. ¿Por qué esta película es la más perturbadora de esta lista? Porque no tiene límites. El director parece haber hecho una lista de todos los tabús sociales para filmarlos de la manera más explícita posible. El director ha defendido que la película no es violencia gratuita, sino una alegoría política. Es una metáfora de la experiencia del pueblo serbio, que se sintió abusado por sus líderes y por la comunidad internacional durante y después de las guerras yugoslavas. Es una expresión de rabia e impotencia. El horror de la película no es solo físico, es existencial. El final es uno de los más nihilistas y desoladores de la historia del cine. Su estatus como la película más prohibida del siglo XXI es su dato más conocido. Ha sido vetada en más de 40 países. A Serbian Film no es una película que se recomienda. Es un desafío, un test de resistencia que nos obliga a preguntarnos: ¿dónde está el límite del arte? Su visionado es una experiencia que nunca olvidarás. Y así emergemos de las sombras, desde la crítica al poder de Pasolini hasta el nihilismo político de A Serbian Film.
Cada una de estas películas empuja los límites de lo que consideramos aceptable. Son experiencias, cicatrices cinematográficas que nos recuerdan que el cine, en su forma más valiente, no está aquí para consolarnos, sino para sacudirnos. Este ha sido nuestro recorrido por el horror que busca dejar una marca imborrable. Pero el universo del cine perturbador es vasto y subjetivo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la película que más te ha perturbado? ¿Hay alguna obra que crees que debería haber estado en esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sobre tus propias pesadillas cinematográficas. Y también, si aún estás a tiempo para celebrar Halloween viendo una película, escoge una de estas listas. A ver si te atreves. Pero para que este viaje no quede aquí, recuerda que en el canal encuentras este video, donde analizamos las escenas más traumatizantes del cine, desde los clásicos como Tiburón o Halloween, hasta el cine moderno de Ari Aster. Solo dale clic en la portada que aparece aquí. Te veo en aquel video.